Hola Manuel, lo primero, Hola, buenas tardes. lo primero de todo, gracias de antemano por esta charla que vamos a tener en un café con, que ya te estás tomando y yo también. Y gracias a todos los que nos estén viendo o nos vayan a ver. Para quien, para quien no te conozca, si te parece, hago una brevísima presentación, ¿vale? Naciste en Orihuela en 1976, eres doctor en Filología Hispánica y licenciado en Antropología, ejerces como profesor de instituto y también formas a futuros profesores en Lengua y Literatura. Además, has escrito innumerables libros, entre ellos 3 de los que vamos a hablar hoy: Comentario literario y lingüístico para opositores a lengua y literatura, Rondó para un padre, y tu último libro con el que te encuentras de promoción, el poemario La quietud. Me gustaría empezar preguntándote sobre tu faceta de docente. Bueno, ¿de qué edad son tus alumnos? Yo normalmente los alumnos a los que doy clases son de 14 a 16 años y luego tengo, pues eso, los segundos de bachillerato que ya han cumplido 16, algunos tienen 17, pero por lo general los alumnos con los que yo más horas paso en el aula son los que se llaman alumnos de PEMAR o PR4, son los programas de mejora del aprendizaje. Son alumnos que están en riesgo de abandono escolar y hay una serie de profesores, entre los que me incluyo yo, que con una metodología activa, diferenciada de la normativa que llevan en los cursos ordinarios, pues intentamos que estos chavales acaben con el graduado. Y Ajá. la verdad es que es una práctica que verdaderamente es donde uno se convierte en verdadero docente. La verdad es que tiene muchas satisfacciones. Mm. ¿Y la juventud de todos ellos te inspira de algún modo o más bien eres tú el que trata de inspirarlos? No, no, a mí fundamentalmente creo que quien me conoce bien, y además ahí está también mis libros, creo que la enseñanza me ayuda mucho a poner los pies en la tierra. Soy una persona muy introspectiva, soy una persona que tiende mucho a la reflexión, a la soledad. El hecho de dar clase a esta tipología de alumnado y también al bachillerato te pone en contacto con la realidad y con los problemas de la realidad. Y para mí es una terapia, ¿eh? Para mí es una terapia contra lo que parece, que normalmente parece que el docente huye de las aulas. A mí me gusta estar en el aula, me gusta estar con los chavales, porque es una forma de estar en contacto con la realidad inmediata. Mm. Ujú. Mira, te lo pregunto sobre todo por algo que declaraste en una entrevista que te hizo, si mal no recuerdo, Ada Soriano en Mundiario en el 2019, y que comentabas, lo voy a leer para no equivocarme, comentabas lo siguiente: la optatividad y la burocratización de la enseñanza en España, así como la devaluación de las carreras de humanidades en las universidades, ha hecho que los jóvenes se alejen de los clásicos y de la literatura en general, impidiendo que haya algo que pueda estimularles intelectualmente. Y añadías que tú mismo ves como muchos profesores de reciente incorporación desconocen obras fundamentales de nuestra historia porque ellos son la consecuencia de un sistema educativo que lleva corrupto desde hace más de 2 décadas, decías. Han pasado Sí. 3 años desde aquella reflexión que hiciste y bueno, me da un poco de miedo preguntarte, pero ¿cómo ves la situación ahora? ¿Ha empeorado o ha mejorado? No, no, sigue igual, sigue igual. En España tenemos que asumir, no solo en España, no solo en España, tenemos que asumir que la educación ahora mismo es un problema que no tiene solución y la va a tener. Es decir, en el mundo y en la vida en general hay que aceptar que hay problemas que no tienen solución. Y aquí sucede que desde prácticamente hace 30 años, desde las primeras reformas que se hicieron a partir de los 90, lo que se ha conseguido es una defensa de la optatividad y de la especialización, y lo que es el asentamiento de conocimientos fundamentales ha desaparecido. Es decir, ¿a qué me refiero, Judith? Con 3 horas a la semana en la Comunidad Valenciana, por lo menos, hablo de la Comunidad Valenciana, con 3 horas a la semana de clase de lengua y literatura, tú no puedes pretender que los alumnos sean sensibles, comprendan bien los textos, sepan escribir y además queremos que sean escritores y poetas. No se puede, no se puede. Es decir, es vamos, inacaparable, es inconcebible. Por mucho que la legislación pretenda, yo ya no sé por cuántas reformas educativas he pasado. Lo que sucede es que, mira, la libertad de cátedra me permite cerrar la puerta de mi clase y yo ya
gobierno mi aula como pienso que debo gobernarla y estoy autorizado a hacerlo. Y creo que los resultados hasta la fecha lo corroboran. Además, a eso se añade que la formación en humanidades dentro de las universidades está empeorando, pero no lo digo yo. Es decir, hay estudios, hay articulistas, hay columnistas, hay docentes y también intelectuales, escritores, que lo llevamos mucho tiempo denunciando. Ha habido precisamente una relajación también en los objetivos, porque es lógico, es decir, la inercia y la masificación universitaria lleva también a que la propia universidad vaya rebajando, disfrazando, de alguna forma intentando justificar lo que es una degradación de los contenidos. Y repito, y esto no tiene nada que ver con los alumnos, Ya, ni claro, con claro. los opositores, no, esto tiene que ver con una serie de políticas educativas que se aplicaron en un momento y lo que es peor, se aplicaron erróneamente y ahora mismo estamos en la peor secuencia que puede haber una política educativa, que es la del autoengaño. Creemos que lo estamos haciendo bien. Y lo que falla es la sociedad, lo que falla es la cultura de nuestro país, lo que falla son los alumnos, lo que falla son las familias. No, tenemos que hacer una reflexión autocrítica y empezar a mirarnos a nosotros mismos y contemplar desde las universidades que no se están haciendo las cosas bien. No se están haciendo las cosas bien. Luego ya habrá otra serie de factores, claramente porque no solo hay una única causa de los males. Pero sí que es cierto que si yo quiero que un alumno comprenda bien los textos, si yo quiero que un alumno escriba bien, si yo quiero que un alumno sea sensible o tenga ciertas actitudes literarias, necesito más horas dentro de lo que es el currículum. ¿Y qué sucede? Que lo que tenemos es un disparate de asignaturas. Creo que en más de una entrevista lo he dicho, no puede ser que un primero de la ESO, educación secundaria obligatoria, tenga 13 asignaturas. Ya haya horario de 8 a 3. Es decir, eso es inconcebible, es inconcebible. Y luego en la universidad, lo que ha sucedido, por ejemplo, en filología, y en eso hasta los profesores universitarios te dan la razón, dice, pero claro, ¿ahora cómo voy a cambiar? Pues no, pues mire, ¿cómo va a cambiar? Pues se cambia. Y es que las corrientes postestructuralistas, sobre todo corrientes que vinieron con Derrida, Levinas, incluso el propio Eco, se han introducido en las teorías literarias. Lo que están estudiando muchos alumnos y muchas alumnas es precisamente teorías literarias o teorías de las teorías literarias y se ha abandonado el comentario práctico, el comentario de orden retórico clásico fundamental para entender los textos literarios y así también su época. Yo estoy en el PEMAR muy a gusto porque yo tengo a esos chavales 11 horas a la semana. Con 11 horas a la semana yo puedo ver, esta última semana, he podido ver El corazón del ator de Poe, he podido ver El gato negro, también de Poe. Hemos podido hacer ejercicios de comprensión. Pero claro, tú imagínate un cuarto de la ESO que yo los tengo lunes, miércoles y viernes. Lunes solo pasando lista e intentando leer una leyenda de Becker, se me va la clase. Ahora el miércoles intenta tú retomar esa clase. No se acuerdan los chavales y es lógico, ¿cómo se van a acordar? Pues eso, entonces claro, es un sistema que ha entrado en un bucle autodestructivo y claro, lo que tenemos son profesores francotiradores que intentan hacerlo lo mejor posible. Frente a eso, nos encontramos un aumento de la educación concertada y de la matrícula en la educación privada, porque las familias no son tontas y saben lo que hay. Y entonces, claro, se está apoyando y se está, por así decirlo, está aumentando muchísimo lo que es la matriculación en otras instituciones educativas que te aseguran otro tipo de formación, por así decirlo, más pragmática, más disciplinada, más de acorde con las necesidades de la realidad. En definitiva, también están atravesados por el sistema educativo y tienen también sus carencias. Pero sí que es cierto que lo que estamos viendo es que hay un movimiento de la pública, de alumnado de la pública, hacia la concertada y hacia la privada, porque está ofreciendo otra serie de valores tradicionales que la pública hace mucho tiempo que abandonó. Y lo peor es que se ha caído en el autoengaño. Creemos que lo estamos haciendo bien. Lo estamos haciendo bien. Tú tienes 2 hijos preadolescentes, si no me equivoco. Sí. ¿Eres optimista con su futuro o ya por todo lo que me has dicho, no sé? Sí, yo soy. Vamos a ver, el hombre hablo como antropólogo, el hombre es un animal que sobrevive, un animal adaptado a la supervivencia, y al final los chavales salen. Aquí estamos hablando de la situación de las humanidades y de la situación del sistema educativo. Por suerte, los chavales al final van aprendiendo
la realidad ahora que tenemos es una realidad con una capacidad de versatilidad desde el punto de vista tecnológico y laboral tremenda. Es decir, sí que es cierto que estamos pasando por momentos muy complicados, pero al final los chavales se sacan sus carreras y al final pues intentan meter cabeza en el mercado laboral. Ahora, también es cierto, en un mercado laboral que no se corresponde con las expectativas y las pretensiones que nosotros, desde las familias y desde la propia sociedad y desde las propias instituciones educativas, hemos lanzado. Por suerte, la formación profesional está teniendo cada vez más peso y las familias se están dando cuenta de que no todo es bachillerato y que las salidas laborales de la universidad son bastante limitadas, salvo, repito, carreras de ciencias, donde hay una demanda pues considerable. Pero sí que es cierto que al final los chavales, pues eso, somos supervivientes. La pregunta es la misma de siempre. ¿Van a vivir mejor que nosotros? ¿Mis hijos vivirán mejor que sus padres? ¿No vivirán mejor que sus padres? Yo claramente, mi generación y seguramente la tuya, Judith, vivimos mejor que la de nuestros padres. Ahora esa es la gran paradoja. Yo creo que seguramente no vivirán a lo mejor con el salario de sus padres, pero espero que por derechos sociales, derechos cívicos ganados, vivan en un contexto mejor que el nuestro y que el de nuestros predecesores. Eso lo tengo claro y lo espero. Vamos a seguir con el tema de la educación porque vamos a entrar ya de lleno en el libro que escribiste junto a Ilenia Martínez, que publicaste con la editorial Mundi Ediciones, Comentario literario y lingüístico para opositores a lengua y literatura, que tengo aquí la segunda edición porque habéis publicado ya una segunda edición, ha tenido mucho éxito y me gustaría preguntarte qué es lo que habéis pretendido ofrecer en este manual práctico, y digo manual práctico porque aquí no hay teoría, todos son variedad de comentarios literarios y lingüísticos y sus formas de resolverlos. Sí, lo que intentábamos es ofrecer algo de lo que nosotros hacemos, parte de nuestro trabajo del que hacemos en la Academia EPO en Murcia. Generalmente lo que nos encontramos, yo llevo 4 años preparando opositores, también es cierto que he dado alguna optativa en la universidad, charlas y cursos de formación en algunas facultades, pero cuando me buscaron precisamente, o buscaron un profesor que fuera de secundaria y bachillerato y tuviese contacto con la universidad, buscaron en mi perfil de la academia, pues eso, una persona que conociera un poco los dos mundos. Lo que nos encontramos es generalmente, Judith, una prueba práctica de las oposiciones que se basa en un comentario de texto, básico y fundamental. Comentario de texto, repito, que tiene su precedente en la antigua retórica y en la estilística que se hacía en los años 50 y de los 60. Resumen, estructura, recursos literarios y una conclusión. ¿Qué sucede? Que nos encontramos con muchos opositores que este tipo de práctica no la han estudiado en la carrera. Tienen un gran desconocimiento de la literatura clásica y también de la literatura contemporánea. No, repito, no por su responsabilidad. Sí que es cierto que las humanidades requieren de una labor de autodidacta muy importante, pero las carreras se han ido especializando en una serie de neorretóricas y de disciplinas muy relacionadas con el postestructuralismo, con hacer de la literatura y de estudio de la literatura una especie de rama científica, y al final se han olvidado los pilares básicos. Los pilares básicos eran el análisis de textos y comprender cómo escribían en cada época los diferentes escritores, escritoras, intelectuales, incluso gramáticos, que tanto de España como de Europa. Nosotros lo que hicimos, Ilenia y yo, y ahora también con la colaboración de Carmen Paula, es comentarios tipo examen de oposición y cómo un profesor o un futuro profesor debería responder. Con resumen, estructura y recursos. Manuales sobre comentarios, manuales sobre literatura y estudio de la literatura y sobre análisis textual, hay muchísimo publicado. Para bien o para mal, hay muchísimo publicado. La única forma de nosotros hacernos diferentes y de distinguirnos dentro de ese mercado era lanzar un producto que fuera claro, conciso y muy práctico. Y es quizás el éxito del manual, es decir, textos y cómo yo, como opositor, como futuro profesor, respondería.
a esos comentarios Ujú. o a esos textos. Muy bien. Pues si te parece, entramos de lleno en La quietud, que es tu Muy último bien. poemario que tengo aquí, que forma, bueno, editado por Auralaria Ediciones y que forma parte de una trilogía que arrancó en 2013, si no me equivoco, con Luz de Escombros, editado por Germanía, y continuó en 2016 con Las Exploraciones, editado por Neopátrida. Lo de ser fiel a una editorial, a ti no te va. No, porque, bueno, sí que es cierto que Germanía y Neopatria son la misma, son la misma. Ah, Y luego vale. sí, luego he cambiado porque la crisis de 2012 y luego la pandemia ha arrasado con muchas editoriales, las ha llevado por delante. Ujú. Mm. Mientras escribes, no falleces. Esta frase está sacada de La quietud. ¿Qué significa para ti la escritura, el acto de escribir? Ese verso en concreto, que además en la presentación lo dije, rompe con una visión que para mí hay de la escritura bastante infantil, que es pensar que la escritura es evasión. Es decir, yo escribo porque escribiendo consigo evadirme de los problemas, consigo evadirme de la dura realidad. Y es al contrario. Cuando uno escribe y se suma en la soledad de la escritura, ahí es cuando uno es consciente de lo grave que es la vida, de los problemas que verdaderamente tiene a su alrededor y también de su condición mortal, de la condición mortal que uno tiene. Mientras uno está viviendo, está trabajando, está con los amigos, está con la familia, se está relacionando, tú no eres consciente verdaderamente de quién eres, faltaría más. Pero cuando te sumes en la escritura, al menos en mi caso, es un trance bastante doloroso porque ahí es donde verdaderamente descubres el mundo en el que vives y tu condición de mortalidad. Entonces, para mí, la visión que hay sobre la literatura como escapismo, como evasión, como una forma de supervivencia o de librarte de la muerte y esas ñoñerías, no tiene cabida en mí, no tiene cabida en mí. Para mí la escritura es un proceso de introspección hacia la condición mortal del hombre y hacia la violencia sobre todo, que es algo que destaco mucho en los poemarios, tanto Luz de los Escombros como en las exploraciones. Para mí la violencia y el concepto de mal seguramente es una herencia que yo recibí de para mí un referente fundamental que ha sido la escritura de Hannah Arendt. Para mí la violencia y el concepto de mal son fundamentales. Y negar esa condición de la violencia al ser humano, como decía Hannah Arendt, es negarle su propia humanidad. Por tanto, yo creo que la escritura es un proceso de descubrimiento sobre la condición de la mortalidad y sobre la condición de la violencia. Ujú. ¿Y tú dónde escribes? ¿En papel, en ordenador, en una máquina de escribir como la que tengo aquí detrás? ¿Y cuál es tu lugar de escritura, ese espacio donde tú creas? Bueno, yo soy muy disciplinado para escribir. Yo puedo escribir a cualquier hora, soy muy disciplinado. Sí que es cierto que intento todos los días dedicarle un rato a la escritura, aunque luego al día siguiente lo que haya escrito lo destruya. Pero normalmente suelo escribir directamente en el ordenador. Hace muchos años utilizaba una Olivetti, una máquina de escribir. Me gustaba muchísimo el ruido y el olor a tinta. Y la poesía, de vez en cuando, suelo escribirla a mano. Porque la poesía es otro proceso de escritura mucho más lento, mucho más meditado. Y a veces, si quieres guardar o preservar algún verso, conviene escribirlo en papel. En papel. Te permite una mayor revisión. Tiene un carácter ritualístico para mí que me gusta muchísimo, que es el hecho de escribir a mano, pero por lo general sí que me he adaptado muy bien al ordenador. Ujú. Porque la escritura tiene más de mental que de técnica. Es decir, por lo general, la técnica, es decir, la resolución final de la escritura, ya sea a mano, ya sea con la máquina de escribir o el ordenador, es, por así decirlo, el desenlace, es el residuo. El proceso normalmente de creación es mental y va contigo a lo largo del día. Ujú. Yo cuando veo, Judith, a escritores y escritoras que usan mucho los POSIT, que empiezan a anotarse en tarjetas, que empiezan a hacer anotaciones, que hacen borradores, que hacen esquemas, flechitas, etcétera, me pongo muy nervioso. Me pongo muy nervioso. A mí me gusta mucho una anécdota que conté también otro día en la presentación del director de orquesta Rudolf Barsay,
que tenía a Shostakovich como maestro. Dice que llegaron un día con el trabajo final de carrera, con sus composiciones a lápiz. Y Shostakovich las cogió todas, las tiró, bueno, dice, las destrozó y nos dijo, dice, un artista no puede llevar sus anotaciones a lápiz. Dice, eso tienes que llevarlo mentalmente, haberlo procesado y al final el papel descubrirlo, revelarlo, pero a tinta. Y no se toca nada más porque lo llevas aquí. Entonces, aquella anécdota, porque a mí Shostakovich me gusta mucho, me la tomo muy al pie de la letra. Está claro que hay que corregir mucho, está claro que tienes que hacer anotaciones, pero intento que todo el proceso sea mental y vaya conmigo. Voy a leerte otro verso. Es mejor vivir de espaldas a la hora fijada. Esta frase, que también está sacada de La Quietud, Sí. y refleja para mí tu, no sé si llamarlo obsesión, con la muerte, tu figura literaria predilecta y siempre muy presente, no solo en este poemario, sino en toda tu obra poética. Así que solo me cabe preguntarte qué es para ti la muerte. Esa es la gran pregunta de la historia del arte. Hay varias preguntas, pero esa es la fundamental. Yo en este poemario sí que me he vuelto muy heideggeriano. Y para mí, por ejemplo, la influencia de Heidegger a través de Hannah Arendt ha sido fundamental. Y ese concepto existencialista de el ser humano arrojado a la muerte. Nadie nos pidió nacer y de repente somos arrojados al mundo y nos toca vivir. Pero claro, nos toca vivir con el engaño de que nuestro presente es un presente, por así decirlo, un presente continuo, un presente que nunca se va a detener. Pero sabemos que habrá un momento en el que esto se va a acabar. Se va a acabar. Y lo que es peor, Judith, se va a acabar, pero si yo te pregunto a ti, ¿tú te acuerdas del nombre de tus tatarabuelos? No. Es decir, es que no, es que además vamos a desaparecer en la memoria. Es decir, no, nos podrán recordar mis hijos, en todo caso algún nieto, pero luego es que vamos a desaparecer. Es decir, nadie nos va a recordar y nadie nos buscará y nadie sabrá de nosotros. Y eso es vertiginoso, terrible, al mismo tiempo que maravilloso. Y en esa dicotomía me mueve a mí mucho la literatura. El hecho de estar presente sabiendo que en cualquier momento, y seguramente en el momento más feliz de tu vida, puedes dejar de existir. En el poemario de La Quietud, lo que hago es trabajar mucho con esos conceptos de ser, estar y no ser. Y me apetecía recuperar ese concepto de Heidegger de estar arrojado al mundo. Me estaba cansando de poemarios que hablaban del yo. Yo creo que uno de los grandes problemas que tenemos ahora mismo los artistas, bueno, siempre lo hemos tenido, que ha sido el yo. Yo miro, yo contemplo, yo leo, yo soy, yo estoy. No, el yo se acaba. Y creo que es un poemario donde quiero prescindir del yo. ¿Para qué? Para hablar del ser, para hablar de estar. A mí la muerte como concepto no es mi obsesión, sino el hecho de que la muerte es. Esa es quizás la verdad que a mí me inspira mucho de Heidegger. Es decir, no es tanto que yo sea Manuel o que tú seas Judith, sino el hecho de ser, de estar en el mundo. Es quizás lo que a mí me obsesiona. Y que la muerte sea un desenlace o sea un final que está ahí y que se va a cumplir inexorablemente. Entonces, vivimos en ese aparente engaño, porque es que si no, no podríamos sobrevivir, Judith. No podríamos sobrevivir, pero vivimos de espaldas a la hora fijada, vivimos de espaldas a algo que se va a producir. Lo que sucede es que estamos en una sociedad con tantos hiperestímulos, que por un lado yo lo agradezco, pero por otro lado es verdad. No nos paramos a pensar en la suerte que tenemos y lo frágiles que somos. Lo has mencionado ya, Martin Heidegger. Explícanos brevemente quién es, porque habrá quien nos esté viendo que no tenga por qué conocer a esta figura, y segundo, por qué ha influido tanto en ti. Yo conozco a Martin Heidegger por la influencia de Hannah Arendt. Hannah Arendt es una politóloga, ella no se consideraba filósofa, es una politóloga que yo leí hace unos años a propósito
cuando empecé a interesarme por los orígenes del fascismo. Los orígenes del fascismo y en general de los movimientos totalitarios. También, sobre todo, el estalinismo. Y ella tiene varias obras dedicadas sobre todo a todo lo que es en los movimientos totalitarios. Una de ellas es Eichmann en Jerusalén, que a mí me marcó muchísimo, y luego tiene otra gran obra que son los orígenes del totalitarismo. A mí me interesa mucho el tema de la violencia, me interesa mucho también el tema tratado de la muerte en la Segunda Guerra Mundial y sobre todo el tema del asesinato. Es algo, por una experiencia que tuve yo hace muchos años en Francia, cuando era un adolescente, conocí a un hornero de los que estuvo en Auschwitz. El hombre ya murió, logró escapar, era un judío que estaba de hornero en Auschwitz, y a partir de ahí mi obsesión ha sido trabajar mucho el tema desde el punto de vista antropológico y filosófico, el tema de la muerte en la Segunda Guerra Mundial. Sobre todo porque hay una cuestión sobre la que se ha escrito mucho, pero no se llega a conclusiones muy claras. Es decir, como una sociedad como la alemana, con la historia, la filosofía, la poesía, heredera de la ilustración, lleva a cabo una planificación como aquella. Porque no se trata de que yo fusile, no se trata de que yo, por así decirlo, tome prisioneros o cree campos de trabajo. No, no, es que voy a crear una maquinaria perfecta donde voy a exterminar a toda una etnia con hornos y además con un sistema de ferrocarriles que van a trabajar de una forma mecánica durante años hasta eso, hacer desaparecer toda una etnia. Lo que en su momento Hannah Arendt llama la fabricación de cadáveres. No es tanto matar, sino como fabricar cadáveres. En su momento, cuando yo empiezo a estudiar la figura de Hannah Arendt, por todos he sabido que ella tuvo como profesor a Martin Heidegger, del que fue también amante. Martin Heidegger es un filósofo muy difícil de leer, es una trampa en sí mismo, es un bosque, porque para muchos críticos es el gran filósofo después de Platón, para otros es un fraude. Yo, según lo he ido leyendo, me he movido en esos dos polos. En algunas ocasiones me parece un fraude, en otras ocasiones me parece, pues eso, un genio. Lo bueno que tiene Heidegger, lo bueno y lo malo, lo bueno que tiene Heidegger es que por primera vez rompe con la escolástica y él intenta establecer un lenguaje nuevo en filosofía que a mí me ha servido mucho para mi poesía, que es el lenguaje que estamos hablando antes del ser. Todos sus escritos filosóficos se desprende de los adjetivos, se desprende de los sustantivos y trabaja sobre todo con los verbos. Porque para él lo importante es el hecho de estar en el mundo y de vivir el mundo. Eso me fascina. Por otro lado, ¿qué es lo que no me fascina de Heidegger? Que fue uno de los colaboradores del nazismo. Es decir, ahí se ha escrito mucho sobre eso, hay muchas bibliografías sobre eso, su filiación y su coqueteo con el nazismo durante muchos años. Sí que es cierto que al final fue expulsado de la rectoría de Friburgo, pero nunca manifestó nada en contra, ni hizo ninguna declaración en contra de los campos de exterminio. Entonces es una persona que ha quedado muy en la oscuridad desde el punto de vista ético, porque en el fondo yo creo que sucedió con muchos intelectuales, no quisieron, primeramente perdieron la guerra. Si hubiesen ganado la guerra, Judith, seguramente tú y yo ahora mismo veríamos el antisemitismo como algo normal. Pero claro, aquí la suerte fue que perdieron la guerra. Yo creo que además de perder la guerra, nunca asimilaron, nunca aceptaron que Alemania fuese capaz de aquel horror. Creo que en su momento Hannah Arendt tampoco hizo una crítica suficientemente feroz contra su maestro, porque Hannah Arendt en el fondo quiso salvar la filosofía de Alemania. Pero es como decía Paul Celan, después de Auschwitz no tiene ningún sentido, bueno, no lo decía Paul Celan, lo dice Adorno. Dice, después de Auschwitz no tiene ningún sentido escribir poesía. Escribir poesía es un insulto, una obscenidad después de Auschwitz. Y no le falta razón. Y yo cuando escribía La quietud estaba mucho en la posición de Adorno. Es decir, es absurdo escribir poesía después de Auschwitz. Y claro, y eso es algo con lo que debe cargar Europa, no solo Alemania, sino que en suelo europeo
nosotros fuimos capaces de consentir y ser testigos de lo que sucedió, Ujú. Vamos a hablar de Rondó para un padre. Salimos de algo intenso para meternos en algo más intenso aún. Y si Sí, me lo permites, te voy a leer un fragmento de este libro que publicaste también con Mundi Ediciones. Vamos allá. Falleciste a causa de un cáncer de colon. Así figura en un expediente médico. La quimioterapia no pudo detener la metástasis en el hígado. Desde el diagnóstico del que el cirujano me informó a puerta cerrada hasta tu muerte, transcurrieron solamente 8 meses. Pudiste asistir a mi boda y a la graduación de mi hermano. Yo sabía que te morías. Yo sabía que te morías cada vez que te miraba y hablaba contigo sobre mis primeras clases como profesor o sobre la política. Mamá lo supo tiempo después, en una de tus revisiones, pero ella no se derrumbó jamás, porque sabía fingir mejor que yo, como tú, porque tú también fingiste después de que intentaras negarlo. Temí más de una vez que la noticia fuese insufrible para mamá al saber que tú lo sabías y que lo aceptabas. Mamá no quería verte resignado, pues ella asumió la derrota de la enfermedad y fue la mejor actriz para que todavía soñaras con llevar a tus futuros nietos a la lonja. Aún recuerdo el dibujo esquemático del cirujano sobre la cuartilla. Un hígado y los círculos en el centro, de diferente tamaño. Un esbozo de la carnalidad que tu cáncer en verdad entrañaba, pero no dejaba de ser un esbozo sobre una cuartilla, mientras el doctor intentaba ajustar el fatal diagnóstico a unas estadísticas de supervivencia prácticamente incumplibles. Y no experimenté nada. Me limité a mirar el dibujo sobre la cubierta del recetario, sus trazos en un escueto mapa, sin saber todavía el alcance de lo que aquello representaba. De nuevo la muerte, pero aquí de manera descarnada y muy personal, porque en este libro, que yo en alguna ocasión he calificado de joya literaria, hablas de tu padre y de lo que su pérdida significó para ti. sí, el rondó para el padre es, es un homenaje que le hago yo no tanto a mi padre, sino a mi madre, a mi abuela y a la ausencia de mi padre. La ausencia de mi padre. Eh, a mi padre le diagnostican la enfermedad justo en el momento en el que, por así decirlo, mi familia era más feliz. Yo había ganado la oposición, empezaba a trabajar, mi hermano estaba acabando la carrera, mi padre había cambiado de trabajo, estaba ganando mucho más dinero, mi madre también había que también cambiado de trabajo, es decir, nos iban las cosas muy bien, muy bien. Era además una generación, la de mis padres, que no había ido nunca a la escuela. Mi madre, de hecho, tuvo que abandonar el instituto para ponerse a trabajar, con lo cual era una familia, pues eso, una familia como muchas de este país, de currantes donde lo importante era sobrevivir y no había ninguna posibilidad de aspirar a tus sueños ni de aspirar a cumplir ningún tipo de expectativa o de ascenso social o de ascenso económico, nada por el estilo. Es decir, habían asumido el determinismo. Yo he nacido pobre y voy a intentar todo lo posible por eso, porque no me embarque ni me desahucie. En ese momento de mejora económica en mi familia, a mi padre le diagnostican el cáncer y claro, todo sucede muy rápido, sucede además mi boda, mi hermano se gradúa, no cambiamos ningún plan, porque cambiar planes suponía que además él pudiera perdérselos, pudiera perdérselos. Supeditar en aquel momento a la evolución de la enfermedad o a los efectos de la quimio, si mi padre podía vivir más o no podía vivir, etcétera, era prácticamente jugar a ser adivinos. Entonces nos limitamos a seguir la vida tal cual y dejar a un lado la enfermedad. Es cierto, al final las peores profecías se cumplieron, mi padre muere a los 8 meses y lo que sucedió a Judith es que en mi casa no hubo duelo, no hubo duelo. Mi madre se quedó sola, mi madre con 40 y pocos años, 46, 47 tenía mi madre, mi abuela materna que vivía con nosotros, tendría entonces 60 o 60 y... no, 70, tendría 70 años, mi hermano estaba a punto también de irse de casa, yo ya estaba viviendo con Gloria, con mi mujer, con lo cual además nos quedamos en una situación en la que mis padres estaban haciendo una casa en el campo,
Mi madre no conducía, se tiene que poner a sacarse el carnet de conducir en pocas semanas, con lo cual no hubo tiempo para el duelo. Había que sacar teníamos que sacar un poco a mi madre, no hubo duelo ni hubo, por así decirlo, síntomas algunos relacionados con la viudedad o algo parecido. Mi abuela tenía que seguir mirando hacia adelante porque además una persona mayor, tampoco mi madre se podía permitir el lujo de que la viera llorar, porque mi abuela, pues eso, padecía del corazón, etcétera. Y por otro lado, mi hermano y yo teníamos que mostrarnos fuertes para que mi madre no se viniera abajo. Con lo cual no hubo duelo. En este libro recoge muy bien, o es un intento de duelo por mi parte. Entonces es un recopilatorio de memorias que voy hilvanando con fragmentos literarios para rendirle un homenaje a la ausencia de mi padre. De alguna forma responsabilizo también a veces a mi padre de su propia muerte, que eso es durísimo. Mi padre no se cuidó nada a lo largo de esos últimos años. Advertimos que no se encontraba bien, le dijimos en varias ocasiones que fuese al médico, reticente y empecinado en trabajar, pues lo iba dejando hasta que se produjo el terrible diagnóstico. Seguramente, digo yo, si lo tenía escrito en la palma de la mano, pues habría muerto igual. Pero sí que en algún momento mi hermano y yo responsabilizamos a mi padre de aquella dejadez, porque él estaba empecinado en trabajar y en ganar dinero, estaba viviendo los mejores momentos de su vida. Y entonces el libro se ha convertido en una especie de encomio, homenaje al duelo que no tuvimos. Judith. ¿Qué esperas de la vida? No espero nada. No, porque en mi casa han sucedido últimamente una serie de acontecimientos, por suerte, los estamos lidiando bien, además relacionados siempre con la enfermedad. Entonces no espero nada de la vida. No puedo hacer planes, Judith, no puedo hacer planes. Me limito a vivir el día a día. Soy una persona además muy frágil en cuanto a salud mental y decir, con mis obsesiones, con mis procesos a veces de depresión, entonces no me puedo permitir esperar nada de la vida. Tengo que vivir el presente. Me voy marcando objetivos, como es el caso de la quietud, poco a poco, pero objetivos, pues eso, como puedo hacer como un diario, escribir algún artículo, mis clases, alguna conferencia, la escritura, pero sí que he aprendido a no esperar nada de la vida. Porque además es imprevisible. Lo que ocurre es que esto queda muy bien dicho, pero hasta que no te sucede nada, no eres consciente de verdad. Y es verdad, no puedo esperar nada de la vida. No me sirven ya esas preguntas. ¿Qué es la vida? ¿Qué es la muerte? ¿Qué esperas de la vida? ¿Qué esperas? No puedo. Es que no puedo. Sería muy inmaduro y muy atrevido por mi parte responder a eso. Lo único que ahora mismo espero es acabar el día lo mejor posible y Dios dirá. No puedo pensar. No puedo pensar en futuribles. Me niego. Sí. Si te parece, vamos a aflojar de tanta intensidad y para ir rematando, me gustaría mencionar tus artículos en Mundiario, que ya los has mencionado tú ahora, porque son de los más eclécticos. De hecho, vamos a dejar en la cajita de debajo de este vídeo enlace a tu perfil de autor en Mundiario para que quien quiera pueda leerte y encontrará pues, críticas literarias, recomendaciones musicales, algún que otro artículo político. Y generalmente todos ellos destilan un humor y una ironía tan afilada que es difícil no echarse una risilla de vez en cuando. Y esta buena onda además contrasta sobremanera con la seriedad y la bella oscuridad que dominan tus poemarios. Es decir, lo que quiero decir es que hay un Manuel muy divertido detrás de tu poesía y tus seguidores de Instagram lo saben. Sí, vamos a ver, yo por un lado pienso que si quieres dedicarte al oficio de escribir y si quieres verdaderamente mostrar tu versatilidad, es positivo que te manejes en todos los géneros. Entonces, para mí el artículo de opinión o el ensayo es una escuela literaria. Entonces, si tú eres capaz de manejarte en el ensayo, en el artículo, que en sí mismo es una escuela de concisión, de brevedad, del manejo de la ironía, te va a ir muy bien en literatura.
Eso yo lo he aprendido desde Umbral, Galdós, etcétera, todos los grandes maestros y las grandes escritoras, empezando por ejemplo por Anne Sexton, Sylvia Plath, siempre se manejaban muy bien en el ensayo y en el artículo. Es decir, normalmente es el escritor debe manejarse en diferentes géneros, aunque luego al final domine uno, pero creo que el hecho de que tu lenguaje pueda manifestarse en diferentes formatos es una capacidad de aprendizaje y de versatilidad para luego aquello que dominas. ¿Eh? Y luego intento, y creo que en eso me ha ayudado muchísimo Mundiario, quiero hacer de aquello que me llama la atención en el día a día, pues hacer mi crónica, ¿no? Hacer mi crónica y siempre del humor. Pero claro, el humor nace también de una visión muy oscura y muy depresiva de la realidad. ¿Eh? Es decir, que el contraste se produce porque está la otra parte. Está la otra parte sombría, acusadora, letal, y eso hace que la visión, mi otra visión del mundo sea también muy luminosa, muy irónica y muy histriónica. Seguramente si no existiera la otra, ese Manuel García tampoco existiría. Y ahí sí que he de decir que ahí sí que la literatura o la escritura en el artículo me sirve, o en la crónica o en la reseña, me sirve como evasión. He tenido que reconocerlo, que me sirve como evasión. Ahí apuesto siempre por el juego. El concepto de juego dentro del periodismo y dentro de la crónica y del artículo me gusta muchísimo. Es algo que aprendí de Francisco Umbral. Me gusta muchísimo el juego y la ironía. Bueno, Manuel, pues muchas gracias por este ratito y bueno, te deseo todos los éxitos posibles, que sé que los estás teniendo. Sí, pero yo vivo in media res. O sea, yo vivo, bueno, en media res no, vamos, peor que eso. Yo vivo el presente y lo que tenga que ser, será. Y ya está, ya está. Al final, como dice mi mujer, soy un ser de complejidades. Soy un ser de complejidades. Bueno, ¿y quién no? ¿Y quién no lo es? Y además que no, es que más vale que sea un ser de complejidades. A mí me hace mucha gracia, Judith, dice, lo importante es ser tú mismo, no seas tú mismo porque eso es un fracaso. ¿Eh? Hazte pasar por todo lo que quieras para divertirte y para, como digo yo, para ser crítico, para tener diferentes puntos de vista. Eso de ser tú mismo es un fracaso y un error. Bueno, Manuel, pues nada, eso, lo dicho, que muchísimas gracias por atenderme y espero que nos volvamos a encontrar en el siguiente poemario. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, un abrazo. Un Chao. beso. Chao.